Buenos días, con todos soy el alumno Jesús Iván Tineo Cruz del segundo ciclo de educación primaria. Hoy en esta oportunidad le narraré la obra Marianela de Benito Pérez Galdós. Bueno, la historia trata de Marianela, aunque su nombre verdadero era María, pero todos la conocían como Marianela o simplemente Nela. El apodo provenía de su madre, que también se llamaba Nela, por coincidencia, una mujer que había tenido una vida tan desgraciada como también la tuvo su hija, que más adelante veremos el porqué, y que murió cuando la niña era aún muy pequeña. Así quedó ese nombre pegado en ella para siempre. Marianela, un nombre que sonaba casi como una canción, aunque su vida no tuviera mucha melodía debido a lo trágico que había sido su infancia y a las condiciones físicas a la que ella atravesaba. Tenía 17 años, aunque su cuerpo no la aparentaba porque era pequeña, delgada y encorvada. La hacía parecer una chica de menor edad, de como de 13 o 14 años. Era huérfana de padre y de madre. No tenía hogar propio. Y también vivía a la merced y a la caridad de alguna familia que la acogiera. Una de las familias que vivían en las minas, que la acogía sin demasiado entusiasmo, solo por cumplir, como se podría decir. No la querían, tampoco la maltrataban abiertamente, ¿no? Pero no es como un cariño que se da hacia la gente que trabaja con ellos. Era como un mueble, mejor dicho, en aquella casa. Útil cuando hacía falta, invisible para el resto del tiempo. Y físicamente Nela no era muy agraciada, ¿no? Lo que en el mundo se llama hermoso. Era menuda, de piel oscura, con unos ojos grandes y vivos, que eran quizás lo único que en ella llamaba la atención. Pero en una sociedad donde la belleza física en ese entonces era moneda de cambio, donde una mujer sin atractivo era una mujer sin valor, Marianela estaba lastimosamente condenada a ser invisible para todos desde que nació. La gente pasaba por su lado sin mirarla, los hombres no se fijaban en ella, las mujeres la ignoraban, era como si no existiera, excepto para Pablo. ¿Quién es Pablo? Pablo es el joven que veía sin ojos. Pablo era ciego, Pablo Panaguillas. Era todo lo que Marianela no era, al menos en los ojos del mundo del joven. Él era de buena familia, bien parecido y inteligente y con una sensibilidad extraordinaria. Tenía una posición social debido a su familia muy acomodada, ya que su padre era un hombre respetado en Zócates, la ciudad donde se desarrolla esa historia, y la familia gozaba de cierto prestigio en la zona. Pablo era el hijo querido, era el heredero, el joven prometedor, al que todos miraban con admiración y lástima por partes iguales debido a su condición, ya que él era ciego y en ese, como pasa con Marianela, ¿no? En ese tiempo la gente era muy racista en ese sentido. Sin haber conocido jamás la luz él, ni el color de las flores, ni el rostro de las personas que lo rodeaban, su mundo era un mundo de sonidos, de texturas y de olores, y sobre todo de palabras. Su padre lo leía durante horas: filosofía, poesía, ciencias, historias. Pablo absorbía todo esto con una sed insaciable, ¿no? Él siempre quería aprender más, construyendo en su mente imágenes de mundo que nunca había visto, pero que sentía, que conocía profundamente. Y sin embargo, con toda esa riqueza intelectual, con todos esos libros que él había leído y esas ideas, Pablo dependía de alguien para moverse por el mundo físico. Necesitaba de una guía, alguien que lo llevara por los caminos de las minas, que le avisara de los obstáculos, que le escribiera lo que sus ojos no podían ver. Y esa persona, coincidentemente, era Marianela. Nadie hubiera apostado por esa pareja, la verdad, ¿no? Un joven rico y ciego y una niña pobre y fea, ¿no? Vaya, es un contraste muy notorio. Y sin embargo, entre ellos se construyó algo que muy pocas personas logran:
construir toda una vida, una conexión verdadera, sin apariencia, sin máscara, sin el peso del juicio de la gente, del que dirán. Marianela le escribía el mundo a Pablo con una riqueza de detalles que sorprendía a todos. Le hablaba de los colores, del atardecer, sobre las montañas, el sonido del viento entre los árboles, el olor de la tierra mojada. Y Pablo escuchaba con los ojos cerrados, construyendo en su mente un mundo de belleza que quizás superaba incluso la realidad. Porque el mundo de que Nela le escribía era su mundo, o sea, filtrado por su sensibilidad, coloreado por su amor. Y Pablo se enamoró de ella, o al menos se enamoró de lo que pensaba que era ella. Le juró que era la mujer más hermosa, que podía imaginar que la belleza verdadera no residía en el cuerpo, sino en el alma, que cuando él pensaba en la mujer perfecta, pensaba en Nela. Él le prometió que si algún día recuperaba la vista, ella sería lo primero que él querría ver. Marianela, asombrada, dichosa por las palabras, ella tomaba estas palabras y los guardaba en el único lugar donde nadie podía quitárselos, dentro del pecho. Las atesoraba como quien atesora oro en tiempo de pobreza, ¿no? Nadie en su vida le había dicho nada parecido, debido a que para la mayoría de gente ella era invisible. Nadie la había mirado como Pablo lo miraba a ella, aunque fuera sin ojos, ¿no? Eso para ella no era lo importante. Con tanto amor, pero en el fondo de su corazón, un miedo silencioso crecía sin parar. Ella siempre tenía un mal presentimiento, ¿no? ¿Qué pasaba si es que Pablo llegaba a recuperar la vista y esta la rechazaba, lo ignoraba? Ella siempre se hacía estas preguntas. Para entender un poco más la tragedia de Marianela, hay que entender cómo veía ella el mundo, ¿no? Y es que Nela no era una muchacha simple ni superficial, aunque el mundo la tratara como tal. Tenía una vida interior extraordinariamente rica, llena de preguntas filosóficas y espirituales, ¿no? Que difícilmente se esperarían de alguien en una situación como la de Marianela. Tenía una relación complicada con Dios. No terminaba de creer en él, o sea, tampoco era una atea, por así decirlo, extremista, sino que no, debido a lo trágico que fue su vida, no tenía no terminaba de confiar en él, no entendía cuál era el propósito de que Dios tenía con ella, o al menos en el Dios que predicaban en esa zona, ¿no? Para que un Dios justo y bondadoso hubiera permitido que ella naciera en esa situación, sin padres, sin hogar, sin belleza, sin nada. Pero ella sí creía en alguien, que era la Virgen María. Para ella la Virgen representaba algo distinto, la encarnación de la belleza ideal, la maternidad perfecta que ella nunca había tenido, una figura femenina de gracia y de misericordia, y a la que podía hablarle de mujer a mujer. Y le hablaba y le pedía una sola cosa, siempre la misma cosa, que le hiciera más bonita. No pedía riquezas, no pedía nada, ni salud, ni que Pablo la amara, solo le pedía que sea hermosa, para que cuando Pablo recuperara la vista, él la mirara con una mirada de amor, ¿no? Para que no se desvanezca las promesas que Pablo le hizo en ese entonces. Y tampoco se decepcionara, ¿no? Porque si vaya decepción se llevaría a Pablo si de tanto que idealizó a Marianela no sea como él se lo imaginaba, ¿no? Durante todos estos años que pasaban en convivencia, Pablo siempre tenía una gran admiración a Marianela, ¿no? Siempre hablaba bien de ella, y su único objetivo para que él recuperara la vista era para ver cómo era ella, ¿no? Para que
todo lo que idealizó en ella se plasmara en imagen, físicamente, para que él pueda ver lo bella que era Marianela, sin pensar que en realidad era todo lo diferente. Nela sabía que en algún rincón oscuro de su corazón que ese milagro no iba a ocurrir, que ninguna virgen podía cambiar lo que era, y aún así rezaba, porque la esperanza era lo único que le quedaba, ¿no? También en su vida aparecía Celepín, un muchacho joven y que vivía en la misma casa que ella, y que soñaba con escapar de las minas para convertirse en médico. Celepín admiraba a los Golfín, veía en ellos el ejemplo de lo que podía lograrse con esfuerzo y determinación, y le pediría a Nela que se fuera con él, que dejara aquel lugar, ¿no? Que buscara una vida mejor. Pero Nela siempre se negaba. ¿Cómo iba a irse, no? Se preguntaba. ¿Cómo iba a dejar a Pablo solo? Sin Pablo no había vida que valiera la pena. Cierto día, el doctor Teodoro Golfín llegó a Sócrates para visitar a su hermano Carlos, el ingeniero de las minas. Era un hombre de mediana edad, era muy culto, era muy viajado ya que recorría varios países, bondadoso, un médico que había dedicado su vida a la oftalmología. La oftalmología es la ciencia que estudia los ojos, ¿no? Los oftalmólogos son los que ven todo el problema de lo que es la vista, con la convicción de devolver la vista a alguien que era una de las mayores cosas que un ser humano podía hacer. Por otro, desde el primer momento en que se supo el caso de Pablo, él se interesó mucho. La ceguera del joven era tratable, o al menos así lo creía él. La operación era difícil, tenía sus riesgos, pero si salía bien, Pablo podía ver por primera vez en su vida. Podría abrir los ojos y contemplar el mundo que hasta entonces solo había imaginado. Para la familia de Pablo fue una noticia que llenó la casa de esperanza. Para el propio Pablo fue el inicio de una espera emocionante y llena de ilusión. Se imaginaba viendo el cielo, los árboles, el paisaje que Nela le había escrito tantas veces. Se imaginaba viendo a Nela, pero lastimosamente para Marianela fue el inicio del fin. El doctor Golfín no tardó en notar la relación especial entre Pablo y Nela. Era imposible no notarlo, ¿no? Se veía a lejos. Había algo en la manera en la que Pablo pronunciaba su nombre, algo en la manera en que Nela lo miraba, que hablaba de un vínculo que iba mucho más allá de una simple amistad o del deber de un simple empleado. Golfín era un hombre perspicaz y entendió rápidamente que aquella operación, por bien que saliera, iba a cambiar muchas cosas que quizás no deberían cambiar. La operación se llevó a cabo y el doctor Golfín trabajó con precisión y dedicación, de quien sabe que tiene entre sus manos algo más que un paciente, tiene el destino de una persona, y funcionó. Pablo recuperó la vista. En el momento en que Pablo abre los ojos por primera vez, fue uno de los más intensos que nadie en Sócrates recordaba haber presenciado. La luz lo golpeó con una fuerza que casi lo derribó. Los colores, las formas, los contornos de las cosas, todo llegó de golpe, abrumador y maravilloso al mismo tiempo para Pablo. Pablo lloraba sin poder evitarlo, sin saber muy bien si de alegría o de asombro, aunque ver el mundo por primera vez a los 20 años es una experiencia que ningún libro podría haberlo preparado. Y entonces ocurrió lo que Marianela había temido siempre. Pablo conoció a su prima Florentina, una joven muy hermosa, de facciones delicadas y elegantes. Y al verla, algo dentro de Pablo se sacudió, porque Florentina era exactamente la imagen en el que él había construido en su mente durante todos esos años escuchado de Nela, ¿no? Vaya ironía, ¿no? Era la encarnación de la belleza que él había imaginado. Y en un acto de confusión terrible, de una crueldad que no era intencional, pero dolía de todas maneras, Pablo creyó reconocer en Florentina a la mujer que Nela le había descrito. Creyó que eso era lo que Nela le había prometido. Hermosa. No entendió, o quizás no quiso entender, que la mujer que lo había amado, que lo había guiado, que le había dado
del mundo con sus palabras durante todos estos años era precisamente Nela, la pequeña, la fea, la invisible Nela. Marianela lo supo en el momento en el que vio los ojos de Pablo. Al ver cómo hablaba con Florentina, con esa mezcla de admiración y reconocimiento. Lo supo antes de que él dijera una sola palabra, y aquello la destruyó por completo a ella, una rapidez y una violencia que no dejó rastro visible porque Nela siempre había sabido esconder su dolor. Nela huyó, no podía quedarse debido a la vergüenza que sentía, no podía sentarse en la mesa donde Pablo miraba a Florentina con esos ojos nuevos, llenos de asombro y ternura, no podía soportar la lástima, que era lo único que le quedaba por esperar de él, porque la lástima duele más que el desprecio. El desprecio al menos se trata, ¿no?, como alguien como alguien que existe. La lástima se convierte en un objeto de compasión, y Marianela había sido objeto de compasión durante toda su vida, ¿no? Y ver cómo el hombre que ama la ve con esos mismos ojos de compasión, ella no podía con tanto dolor. Así que se fue, se internó en los caminos que ella conocía mejor que nadie, esos caminos que había recorrido 1000 veces llevando a Pablo de la mano, y simplemente dejó de luchar. No fue un acto dramático ni violento, fue algo más silencioso y más triste, fue rendirse. El doctor Golfín, que la había estado observando con preocupación desde el principio, salió a buscarla. Cuando se dio cuenta de lo que estaba ocurriendo, la encontró, pero ya era tarde. Marianela se estaba apagando con la misma discreción con la que había vivido siempre, sin hacer ruido, sin molestar a nadie, sin pedir nada. Ella murió en los brazos del doctor Golfín, el hombre que había salvado la vida a Pablo y que no pudo salvar la vida de Nela. Hay algo profundamente simbólico en esto. El mismo hombre que trajo la luz a uno se la apagó sin querer, no por maldad, sino porque así funcionaba a veces el mundo. Un milagro para uno puede ser una condena para otro. Marianela no murió de ninguna enfermedad que pudiera escribirse en un certificado médico. Murió de vergüenza, murió de desamor, murió de la certeza aplastante de que nunca había sido suficiente para este mundo, y que del único momento que alguien había amado había sido precisamente cuando ese alguien no podía verla. Bueno, con esa historia que nos relata el escritor Benito Pérez de Galdós, nos habla de lo prejuicioso que era en ese entonces el aspecto físico, ¿no? Cómo las personas se dejaban guiar por el aspecto físico y no veía más allá de los sentimientos de una persona. Hoy en día se puede apreciar eso en nuestra sociedad de hoy en día, en el pleno siglo XXI, todavía se puede apreciar más, ¿no? Cómo la gente, se puede decir, de más alto poder económico ve sobre los hombros a la gente, y no solo por la apariencia física, ¿no?, sino por el estatus social, ve a la gente de menos. O sea, no siente ningún tipo de empatía por estas personas. Y también por la gente que a veces tiene algunos rasgos físicos diferentes a nosotros, aunque no son diferentes, sino que ellos tienen otra condición. Nosotros juzgamos sin conocerlos, o sea, no los conocemos y ya estamos hablando mal de la persona solo por cómo se viste o por cómo se comporta, sin aprender a conocerla y sin apreciar ese mundo que ella conoce, y nos dejamos llevar solo por las apariencias, ¿no? Bueno, con esta historia quiero dar a concluir esta historia de Marianela, que nos lleva a la reflexión y a observar más allá de lo que son las apariencias físicas. Muchas gracias.